vivo, directo. Último momento, lo que sucede en Caracas, Venezuela, en llamas. Las imágenes son precisamente de Caracas, de la capital venezolana. Otro día de extrema tensión entonces y estamos en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, historiador de Hugo Chávez. Modesto, muchísimas gracias por atendernos. Feliz día. Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿qué observación podés hacer de las imágenes que tenemos en pantalla? Otro día muy complicado en Venezuela. Bueno, no tengo las imágenes de la pantalla, tengo la memoria de lo que está pasando porque es más o menos lo que pasa desde hace 17 años. Actos de violencia armados, provocados y respondidos. Una lucha social, política, de clases y militar que por ahora es destino. Modesto, ¿por qué está tan dividida la sociedad en Venezuela? Porque hay un sector que no quiere a Maduro, pero hay otro sector que sí quiere a Maduro. Bueno, está muy dividida porque hay clases sociales, porque hay un tipo de capitalismo que excluye y divide a la sociedad en partes muy desiguales, y el chavismo que llegó para solucionar ese problema no lo pudo solucionar, quedó a medio camino, y a medio camino entonces el enemigo del chavismo asalta para ver cómo lo desplaza y se queda con lo único que le interesa al mundo de Venezuela, al mundo capitalista, que es el petróleo. Modesto, ahora además del petróleo, sí, el coltán, el oro y el diamante. Vos recién decías que estás acostumbrado a esto porque es lo que se está viviendo hace muchos años, pero yo ayer escuchaba a muchos analistas internacionales que decían que lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar en los próximos días marca un antes y un después. ¿Vos creés que tiene esa intensidad? Te están mintiendo. ¿Me están mintiendo? Sí, te están mintiendo, se están mintiendo o están siendo ingenuos históricos, porque decir eso es un acto de ingenuidad política e histórica, es desconocer no la historia de Venezuela, que eso no es obligado a conocerla, la historia de la política internacional, de la geopolítica y de los intereses que giran alrededor de Venezuela. Venezuela es un pedacito o una pieza, una pequeña pieza en un juego geopolítico global que involucra a 7 potencias, de las cuales 3 están en disputa directa, inmediata, por Venezuela, que son, de un lado, Estados Unidos, un imperio en decadencia que está cada vez más débil, y 2 imperios o potencias que son China y Rusia. Quería preguntarle una que en ese la protege punto militarmente y la otra que la auxilia financieramente. Quería preguntarle en ese punto, ¿usted considera que el pueblo dividido de Venezuela es ajeno a que la pelea de fondo en guerras, en conflictos, es el valor económico y en este caso el petróleo? ¿La sociedad venezolana toma esto en cuenta? La sociedad venezolana depende de cuál. Hay una parte de la sociedad venezolana que lo tiene bien consciente. Esa parte de la sociedad venezolana puede alcanzar a 12 o 13 millones de personas, adultas. Allá adulto, según la ley, es de 16 años en adelante. Bueno, esa parte de la sociedad de 30 millones lo tiene consciente. Hay otra parte de la sociedad, que son más o menos 6 millones, 7 millones, que son los opositores, votantes opositores u opositores de carácter social, de escala social, que creen otra cosa, creen que el problema es Maduro. Y por eso, como creyeron por 14 años que el problema era Chávez. Chávez se murió y se acabó el problema para ellos, pero nació Maduro. Entonces Maduro es el problema, para ellos el problema es Maduro, es una persona, no un sistema, no una economía, no una geopolítica, no una relación de fuerza de imperio, Estado, nación oprimido. Modesto, sí. Sumamos, Coco, discúlpame, al dirigente social Juan Marino, que ya se encuentra aquí con nosotros, para también preguntarle su opinión acerca de estas imágenes que se están repitiendo desde el día de ayer y que parecieran continuar a lo largo del tiempo. Bueno, primero saludar a Modesto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y decir que estoy de acuerdo en lo que él planteaba, señalar que el canciller Arriaza de Venezuela ha sido muy claro y contundente al denunciar a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, y al gobierno estadounidense por violentar la Carta de Naciones Unidas, que es contraria de forma explícita a las amenazas de intromisión y de invasión a cualquier país. Pompeo declaró públicamente que ellos no descartan una invasión militar en Venezuela. Creo que es muy importante entender, por lo tanto, que ayer fracasó, incluso antes de empezar, un intento de golpe militar.
en Venezuela y que ahora el gran desafío es de librar una lucha en toda la región y a nivel internacional contra las amenazas de invasión por parte de Estados Unidos. Juan, en un ratito nada más vamos a hablar de lo que sucedió ayer a la noche en la Embajada de Venezuela en Capital Federal. Modesto, déjame presentar también a José Ramos, ¿sí? Que es un ingeniero, un venezolano que está aquí en la Argentina y que también queremos saber su opinión con respecto a lo que sucedió, lo que está sucediendo en Caracas. José, gracias por venir. No, gracias. Tu opinión, por favor. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, bueno, en medio de la democracia siempre es importante denotar que, bueno, que cada quien puede tener una manera de pensar distinta. Yo creo que, con todo respeto, no concuerdo con lo que dicen los compañeros. Primeramente que para que se dé un golpe de Estado, pues tiene que ser un presidente legítimo el que esté ejerciendo su mandato. Lamentablemente en Venezuela hubieron unas elecciones... ¿Quién decide que es ilegítimo? Lamentablemente en el 2018 hubieron unas elecciones viciadas. ¿Quién decide que son viciadas? Modesto, vamos a ir y venir para que podamos hablar todos y se pueda entender, así no nos cruzamos, Claro. dale. Claro, hubo unas elecciones viciadas donde participó un sector de la oposición, eso también hay que decirlo, no todo, en el cual fue electo Maduro, pero Sí. como te digo, en condiciones que no estaban dentro de los parámetros que corresponderían, ¿no? Ahora sí, Modesto, vos le podés contestar si querés. Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? que el amigo sería coterráneo venezolano, Sí. tiene un problema. Repite lo que ha leído, Él vivió ahí correctamente igual, leído, Modesto, en no podemos algunos tampoco informes decir eso. de algunas agencias o algunos grupos de información, pero no puede explicar. Explicar es demostrar con actos, videos o hechos que hace que fueran viciadas. ¿Que fueran viciadas qué? Si fueron viciadas para el chavismo, para elegir a Maduro, fueron viciadas también para elegir al opositor en el segundo lugar que quedó. Si fueron viciadas, los 322 veedores internacionales que fueron a revisar, a supervisar las elecciones en Venezuela, han debido decir, alguno de ellos, porque la mayoría no era amigo del gobierno, que estaban viciadas, y ninguno dijo que eran viciadas. El único que dijo, la única empresa que dijo que se había cometido fraude es la empresa que armó electrónicamente el sistema electoral. Esa empresa lo dijo, es verdad, y tiene autoridad porque es la empresa que armó, pero la Comisión Carter le pidió el informe de demostración del Sí. vicio, o sea, del fraude. Y Eh, esta empresa, que es alemana, se negó a entregárselo a la Comisión Carter, que tiene autoridad global para decir qué elección es viciada o no. Entonces, lo que no soportan es perder. Eso es lo que el compañero o coterráneo venezolano que está ahí no puede comprender. A ver, José No Ramos. soportan perder durante 20 años, 23 elecciones seguidas, excepto una. No soportan haber perdido 7 guarimbas violentas o intentos violentos de asalto del poder. No soportan haber perdido, frustrado, un intento de invadir Venezuela en Colombia y Brasil. No soportan haber perdido ayer, haber sido derrotados, como decía Juan Marino, antes de comenzar el golpe ya estaba derrotado. No soportan eso, no soportarlo, porque las Modesto. clases dominantes no soportan estar fuera del poder. Las clases oprimidas sí lo soportan, aunque cometan errores y tengan graves defectos, como los tiene el chavismo. Entonces, cuando se convenzan de que pueden ser oposición respetuosa del poder ganado por otros, se les va a acabar el cuento de Modesto. que son A ver, elecciones yo creo que viciadas. Modesto. él dio en un punto Espera. muy importante y te pediría un minuto para Sí, aclararlo. no, que lo tenés. Pero además yo te quería hacer una pregunta. Contestale a Modesto y yo te quiero hacer una preguntita, José. Sí, yo te voy a contestar. La verdad, mira, en primera instancia yo pertenezco a una generación que desde el año 2007 está participando y se le ganó la elección clave a Hugo Chávez en su momento, que fue la ¿Se le constituyente. respetó o no? Posteriormente, ¿Se le respetó en el año o no? 2015... ¿Se le respetó o no? Contesta eso. ¿Se les respetó esa elección que ganaron, sí o no? Sí, en el año 2007 sí. Muy bien, ¿por qué Sí, ustedes pero no no se nos respetan las respetó a elecciones que nosotros ganamos en el año 2015 cuando abrazamos y logramos derrotar y apabullamos al gobierno con 111 diputados. No se reconocieron 3 diputados que nos dan la mayoría absoluta y posteriormente dijeron que en una secuencia de 15 días a 3 meses iban a efectuarse unas elecciones legítimas, porque ellos sí supieron decir que hubo fraude, y hoy día estamos esperando esas elecciones y hoy día se desconoce ese poder legislativo que nosotros logramos obtener a fuerza de voto. Entonces, dígame usted, ¿cuál es la transparencia? ¿Para qué o qué sentido tiene la participación? ¿Cuál realmente es la imparcialidad que me dice usted que tiene un ente electoral que posteriormente sale y dice públicamente, sí,
es cierto, hubo fraude acá y vamos a hacer las elecciones de aquí a 15 días, 3 meses y nunca se efectuaron. ¿Qué pasaría si nosotros tendríamos la mayoría absoluta hoy día? Hubiésemos podido cambiar muchas cosas, pero nunca se nos dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque sabían que iban a perder. Y después Maduro chantajeando, que yo iba a hacer casas, pero no las hice, que yo iba a hacer esto, pero tú no me diste tu voto. Entonces todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta y no se puede tapar el sol con un dedo, amigo. Modesto. Sí. No, que le contestes a Muy bien. José. Y Uno, Juan, vos es también. posible- Está Yo quería Juan Es Raimundo preguntar, también, probable, que recién tenga, hablaba. es probable que tenga razón en lo que no hizo el gobierno que prometió hacer respecto de los 3 diputados que acusó de haber sido electos fraudulentamente. Es probable que se haya equivocado el gobierno en eso, no hay problema. El asunto es evaluar 20 años de elecciones y 20 años de proceso político. Si en 20 años hubo 23 procesos electorales y todos fueron viciados, excepto cuando ganaron, tienen un problema serio de evaluación, Modesto, porque no puede ser. Modesto, te hago una consulta y ahora se la voy a hacer a José también. Te hago una consulta. Sí. ¿Venezuela hoy está mejor que hace 20 años? Y no, pues si la están destruyendo, ¿cómo va a estar mejor? Pregúntame de manera distinta. Venezuela en el 2012, 13, 14, hasta el 14, ¿estaba mejor que en 1989, 1960, 70? ¿Sí o no? Hoy no, porque hoy es un país destruido. Es como que le preguntes a Siria si hoy está mejor que 10 años atrás. No puede estar mejor porque la destruyó Estados Unidos con sus bombas y el grupo fundamentalista de ISIS. A ver, Está Juan, bien. Marino, Juan, tu opinión. y después No, José yo creo también. que lo más importante, retomando lo que decía antes, es que primero tenemos que condenar la intromisión yanqui. Los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los propios venezolanos, hay que defender su derecho a la autodeterminación. Y por eso es vergonzoso lo que hizo Macri. Tenemos que hablar de lo que hizo Macri, porque Macri se acopló a la intromisión del gobierno fascista de Trump contra el pueblo venezolano. Ayer fue un día muy importante en ese sentido en Argentina, porque tuvimos un paro general, una marcha multitudinaria en la Plaza de Mayo. Macri no dijo nada de eso y se acopló a la intromisión yanqui contra Venezuela, y por el contrario, del lado de la oposición hubo muchos pronunciamientos contra la intromisión de Estados Unidos. Estuvimos nosotros que fuimos a la embajada, el Frente de Izquierda, el MAS, el MST hicieron sus actos, todos rechazaron la intromisión yanqui, o sea que en la izquierda hay un consenso en contra de los ataques de Estados Unidos. Alberto Fernández, que es un hombre de confianza de Cristina, salió a responderle a Pichetto, Sí. porque Pichetto salió a apoyar a Guaidó y Alberto Fernández salió a decir que eso era irresponsable y era acoplarse Correcto. a una política de los Estados Unidos que promueve una intervención extranjera, por lo cual vos mirás el kirchnerismo, mirás la izquierda, mirás los sindicatos y hubo pronunciamientos generalizados en contra de que Estados Unidos se meta en Venezuela. A ver, José, ¿está Estados Unidos solamente detrás de lo que está pasando Eso es en lo que te iba a Venezuela? decir. ¿Qué A mí me pensamos? parece a veces bastante ambiguo y moral cuando me dicen que los Estados Unidos, ¿acaso los cubanos, los rusos, los chinos están allí También están, por un pero par de no juegos están de para lo que hace dominó, Estados Unidos. por un partido de No hay fútbol? ningún cubano La realidad que es que hay que se robe. ser a veces objetivos, ¿no? Yo creo que el punto es ese, que el compañero cada vez que le voy a dar una respuesta que sé que no le va a gustar, no me deja terminar. Y ese es el tema, el punto terminalo importante tranquilo, acá. terminalo La tranquilo. realidad es así. En primera instancia, sí, estamos de acuerdo. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Pero en primera instancia, nosotros también queremos que nuestra soberanía sea respetada por los demás países aliados al gobierno que nunca han dejado de intrometerse en nuestras problemáticas, en nuestras situaciones cotidianas. Ahora, Eso es muy importante. José, lo hablábamos Permíteme recién con Modesto. opinar sobre eso Perdóname que un dijo. segundo, Modesto, que era la pregunta que te había hecho a vos. Se la hago a José. José, ¿Venezuela hoy está mejor o peor que hace 20 No, pero años? mira, los números inflacionarios te lo van a responder, los números de muertes pero- violentas te lo van a o sea, responder. vos No hay un país que tenga viabilidad económica, no hay un país que tenga fundamento de desarrollo, no hay un país que te permita a ti de ninguna manera. ¿Cómo es posible que yo ¿Lo siendo tenía venezolano... antes? Sí, pero por supuesto. ¿Cómo es posible que yo como venezolano hoy esté atrapado en Argentina y no pueda entrar a mi país porque me exigen para salir un documento nacional vigente y mi pasaporte tiene 2 años vencido? A ver, Modesto, ¿hacia dónde se dirige Venezuela según tu mirada? Bien, primero, el coterráneo que está ahí debería ser un poco más serio y revisar la documentación oficial de Naciones Unidas, ACNUR, OMC, ONUDI y los organismos de la CEPAL que estudian país por país, revisar todos los informes publicados, leídos como yo, como por cualquiera, hasta el año 2010, sobre en qué estado de situación social estaba Venezuela respecto de 10 años atrás. Es como preguntar hoy si Bolivia está mejor o está peor, que era el tercer país más pobre del continente y hoy es el país que más crece, pero nadie lo publica y nadie lo dice
porque el gobierno es de izquierda. Ese es el problema. Entonces, Venezuela tuvo el crecimiento y la prosperidad que pudo darse en los primeros 10 años y fue destruido desde el año 2014 en adelante de manera secuencial, sistemática y absolutamente sostenida. El resultado es lo que él dice, que es verdad, pero es como la verdad eterna, la verdad que no tiene causa, que no tiene origen. Esa verdad, la hiperinflación más alta del mundo, la caída del PBI más alto de América Latina y de muchos países del mundo, la destrucción y el colapso que vive el país, tiene causas y tiene causantes. Si tú haces la película al revés, sacas a Estados Unidos y todos los atropellos, sacas la asfixia económica, yo tengo en mis archivos 32 copias de 32 contratos, de propuestas de contratos de compra de medicamentos rechazados por empresas norteamericanas, 32. ¿Sabes cuánto suma eso? 57 millones de dólares que las empresas de productoras de medicamentos han perdido porque están prohibidas de venderle a Venezuela. ¿Cómo lo llaman? Modesto, Sí, Juan. no, yo le quería una preguntar pregunta. a los dos, a Modesto y a José, ¿por qué hay millones de venezolanos que se tuvieron que ir de su país Porque a destruyeron vivir a el otros país. países? Porque destruyeron el país. ¿Por eso se tuvieron que ir? Claro, se ¿Y quién tuvieron lo- que ir, pero no solo antichavistas. Yo he recibido en Argentina muchos chavistas que se han venido por la misma causa. ¿Y por qué no se van a Cuba, Destruyeron hermano? al ¿Por qué país se vienen en al una- país este que cuando está...? uno es joven, ¿Por qué no se tiene van a Cuba? ¿Por qué no se perspectivas, van si a la Bolivia, tienes que están en tu tan país, bien? te vas. ¿Por qué no se van a Honduras? ¿Por qué no se van a Nicaragua? ¿Por qué no se Porque van a no un hay- país Está bien, pero eso que es practique el mismo elemental. socialismo que José, ustedes pregonan? Pero Pero más eso allá es de eso, elemental, más allá de ahí lo que no hay vos decís. socialismo ni hay nada de eso. Perdóname. Es elemental, tú te vas donde puedes estar mejor de donde estás. Ah, pero por Eso es supuesto, elemental, por de supuesto, yo sentido quisiera común. también estar en mi país, pero lamentablemente el país que me fundó y me generó y me construyó el chavismo fue un país que pasó de la delincuencia que ¿Qué estaba edad tienes desatada en tú? su ¿Qué momento. edad tienes tú? Cuando El país Chávez, que- el por país cierto, que cuando te hablemos de fundó es el golpismo, país que te recordemos educó, que el te pagó primer la golpista fue educación Chávez. con la Chávez dio un educación golpe de Estado, gratuita y todavía se estatal. desconoce Ese el número de país es el muertes, que tú rechazas. todavía se desconoce No lo la rechazas. cantidad de daño Pará, material. Si hablan los dos, no se entiende nada. No se entiende, Modesto. Venimos haciendo uno y uno, para que se pueda entender, porque si no, no se entiende la posición de uno y la posición del otro. Dejemos que termine José y después vos le contestamos. Por supuesto, sí, mira, en términos estadísticos, como dice el compañero, porque me manda a leer un poco, bueno, yo puedo leer un poco, vamos también pero yo me fundamento más en lo que yo viví, en mi vivencia, en la realidad Bueno, no del sirve, país que no hoy sirve porque es tenemos, una persona que en hoy 30 tenemos los millones. venezolanos, que estamos deseando que en algún momento podamos volver a condiciones normales para ir a reconstruirlo. Nosotros Dile a vamos a Estados reconstruir el Unidos que te vaya país. y verás que No se volvemos. preocupe y cuente con eso, que vamos a demostrarle que las cosas pueden cambiar. Ahora voy con lo primero. Un país que tenía 8.000 muertes violentas al año al momento de que Chávez asume el poder. Hoy día tiene 32.000 muertes violentas y pare usted de contar. Un gobierno que controla y maquilla todos, desde que Chávez era presidente, se dejaron de emitir las cifras oficiales inflacionarias mensuales que dictaminaba el ente correspondiente. ¿Por qué? ¿Por qué tapamos el sol con un dedo? ¿Por qué nos reconocemos? Y Pero decimos, José, mira, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Maduro tiene que abandonar y para mí el su tipo es un mandato? incompetente, para mí el tipo es un incompetente que quiere vincular la responsabilidad de todo el mundo. El único gobierno del mundo que controla el poder ejecutivo, el legislativo, porque además de eso, agarraron la asamblea que nosotros ganamos, Eso esa de la que yo te hablo. Perdóname, José, está en discusión, que es el único país. Por Pero supuesto. después lo podemos ampliar. Posteriormente, controlan todos los poderes, pero la culpa es de otro, la culpa no es de ellos. Entonces no podemos trabajar Y a de ver, esa manera. Modesto, ¿qué está haciendo el gobierno de Maduro para retener a los venezolanos para que no se quieran ir a otro país? Pregúntale a Macri que prohíbe a los aviones del Estado venezolano aterrizar en Argentina para devolver a 190 venezolanos que aceptaron retornar. Cosa que no se atrevió a hacer ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador. Ahora, Siendo Modesto, vos tan lo que estás enemigos diciendo como es que Macri no deja volver a 190 venezolanos que quieren Que se volver a su quieren patria. volver. Eso es un, Eso es lo que acto, vos decís. es un hecho oficial. Está prohibido a los aviones del Estado venezolano aterrizar en Ezeiza para devolver, retornar venezolanos que ¿De se dónde quieren sacó ir, eso, que han señor? aceptado ir. A ver, Es un dato que tiene, no importa. Somos pero 40.000 yo- venezolanos. No, sobre acá. esto, primero, lo que dice Modesto me consta. Lo de los 190 Sí, venezolanos. porque tuvieron que irse a Uruguay y salir desde Uruguay porque el gobierno argentino no autorizó esos vuelos de esos aviones. Ahora, sobre lo que estamos hablando, creo que tenemos que poner la discusión en el siguiente punto. ¿Estamos de acuerdo acá que Trump es un fascista y un No. invasor? No. Bueno, pero esa es la discusión. Porque si entendemos que Trump es un fascista, ¿Cómo va a ser que un fascista? el Si es- personal, que el personal que rodea a Trump, que es Pompeo, Bolton, el asesor de seguridad, Elliot Abrams, que era el que organizaba los contras acá en América Latina con el plan Cóndor, todos del esos 80. rodean a Trump, ¿no?
Bolton salió a decirle al jefe del ejército venezolano que si seguía apoyando a Maduro, él también iba a caer. Bolton dándole órdenes al jefe del ejército de otro país, de un país latinoamericano. Pompeo diciendo que Maduro se quería ir a Cuba, pero no se lo permitió Rusia, y eso después siendo desmentido por el New York Times, que es un diario estadounidense controlado por el Partido Demócrata. Sí. Bueno, esa gente, esos delincuentes, son los mismos que habían dicho que en Irak había bombas atómicas y que por eso había que invadir Irak. Invadieron Irak, destruyeron Irak, no había ninguna bomba atómica. ¿Le vamos a creer a Trump, a Bolton, a Pompeo y a Elliot Abrams? ¿Vamos a permitir que nuestro gobierno se alinee con esos delincuentes delirantes y fascistas? Detrás de los Pero Trump venezolanos... ganó una elección. Trump ganó una elección. El tema es ese. Trump acaba de decir que... Pero escucha una cosa, Trump acaba de decir, pero esto es muy importante. Trump acaba de decir que si Cuba sigue apoyando a Venezuela va a hacerle un embargo total a Cuba y sanciones a Cuba. O sea, ahora también va contra Cuba, van contra Nicaragua. Esta gente que está gobernando Estados Unidos son un grupo de fascistas que reivindican públicamente la doctrina Monroe. Pero que ¿qué es pasa con los América para los americanos y los americanos según ellos son Es como ellos. discutir Bolsonaro. Bolsonaro tiene su forma de ser, pero lo eligió la gente. Eso, A Hitler también. Sí, a bueno, Hitler pero lo por eso votaron. lo que tenés Bueno, que hacer es y es Hitler que fue no- Hitler. Lo que tenés que hacer, creo yo, es que no lleguen al poder. Aquí Eso me parece Hitler que es es el lo mismo laburo. que Trump. Es el Está laburo. bien, pero Hitler ganó la elección y fue Hitler. Está Trump bien, pero es hay que Hitler, Bolsonaro es hay que Hitler. evitar que Me lleguen al parece que poder. se te mezclaron los libros de historia. A ver, No, bueno, pero discutamos Trump entonces. Si hay gente acá que está a favor de Trump, discutamos eso. Como yo estoy en contra de Trump y creo que hay muchísima gente, y la igual mayoría de América Latina desautoriza está en eso contra que de hablaste Trump, de desautoriza. entiende que lo que pasa en Hablemos de Venezuela a uno, es hablemos de a uno. responsabilidad de Donald Sí. Trump. Ahora Y vamos a hablar Macri, todos. Macri se acopla a Trump. Hablemos de Entonces, a a los uno. argentinos No, que no, están pero mirando le digo, bien, no le crean. Pará, Juan. bien, pará, vamos pará, a sumar también pará. a este debate Juan Venturino, es analista internacional, ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta Sí, situación? yo he escuchado con atención a todos los que precedieron la palabra. Me da la sensación que estamos incluyendo dentro de esta receta, dentro del análisis, cuestiones que nada tienen que ver. O sea, la injerencia norteamericana de Estados Unidos propiamente dicha dentro de la región no es de ahora, no pertenece solo a Trump. En el mundo proyecta poder. Sí. En el mundo inventa guerras para hacerse de El mundo no inventa guerra. A ver, bienes Modesto. que necesita. Esperá, También Modesto. tenemos a China presente en la Argentina, en nuestro territorio, pero digo, el eje de la discusión de quienes ¿Cuál guerra empezó pretenden China en Argentina? ocuparse o hacer cosas en ¿Cuál Venezuela, asistencia económica corre empezó China la en discusión Argentina? real, que es que Venezuela está invivible. Modesto, a Está en ver. una situación de crisis total. Y a los hechos me remito, o sea, la gente sale caminando de Venezuela, Pero Está ¿qué se bien. tiene que ver escapa. eso con la causa? Entonces, Si eres me parece que... analista, estás Perdona, quebrado. Modesto, te Modesto. escuchamos. Todo resultado tiene una causa. Y eso que tú dices es verdad, pero tienes que analizar las causas. Si no, fracasaste como analista. Las causas. Sí. Claro, no Las analizar causas, las para causas, no no hay fracasar como analista, resultado. podemos decir El lo resultado siguiente. es- Pero Modesto, no pará, Venezuela relación con la tiene- realidad. Perdóname, Juan, perdóname, Modesto. Vamos a tener una discusión ordenada para que todos nos podamos escuchar, todos nos podamos expresar sin ningún problema, nos vamos a expresar todos, sea la posición cual fuere, pero por lo menos respetemos el orden para tratar de poder mantener la discusión y poder entendernos, porque si no el que nos está mirando y nos está escuchando no llega a entender. Modesto, vos dijiste que Juan no era un buen analista porque no ve toda Las la causas. realidad. No Juan, estudia las contestale. causas. Si no A estudia ver. las causas, ¿qué analiza? Solo Bueno. opina. Está bien, es su derecho a opinar. No hay problema, pero no estudia las causas. Está bien, La dejémoslo Muy bien. contestar tiene ahora, causa, se llama Modesto. Dollar Today. Dejémoslo contestar a Juana. Para mí, yo quiero primero agradecer la opinión de Modesto, me parece maravillosa, me honra que me diga que no soy un buen analista, después de escucharlo analizar a Venezuela y decir que todo el problema de Venezuela tiene que ver con Estados Unidos. Realmente estoy muy feliz por lo que me dice. Te diría casi que es un adjetivo calificativo, me alegró el día. O ¿Por sea, qué, primero porque Juan? es el Día del Trabajador, Le está porque diciendo- un señor como Modesto, Sí. que está ciego completamente, que no está analizando nada de la realidad, que es peor que un ciego porque no quiere ver. El ciego utiliza otros elementos, gracias a Dios, para ver, se vale de las manos, de todo el resto de los sentidos. Acá hay una clara intencionalidad de no ver lo que está pasando en Venezuela. Lo que pasa en Pero, Venezuela, Juan, desde el pero- punto de vista del análisis, cierro Pero- una idea nada más, desde sí. el punto de vista del análisis político, hay una cuestión geopolítica con Venezuela que sería un capítulo maravilloso para analizar. La intervención, la injerencia de China, de Rusia, Sí. claramente, y Sí. de Estados Unidos en la región y particularmente en el petróleo de Venezuela. A ver, Juan Marino. Pero otro tema es la situación Venezuela de lo que está pasando internamente, de lo que pasa con el heredero de Chávez, que es Maduro,
que como dijo el señor que vivió en Venezuela, que es un incompetente, Sí. a mí no me interesa ni siquiera analizar qué es Maduro, porque sería un análisis personificado en Maduro. Y yo no me interesa lo que pasa con Maduro, me interesa lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque lo están diciendo los propios venezolanos. Salen Sí. caminando, se escapan. Hay 35.000 sin contar las muertes violentas, porque la realidad es que A yo ver, creo que son un más. segundo, Juan Dejemos Marino, hablar a- detrás de estos venezolanos que se están escapando, como dice él, ¿está Estados Unidos también? Bueno, es lo que decía Modesto. Modesto es un gran conocedor de la situación venezolana. Decía, ¿cuál es el trasfondo de la situación de migración? Tiene que ver con el bloqueo económico que está sufriendo Venezuela, que está en una crisis producto de ese bloqueo. Recién Venturino, tocayo Juan, Sí. Sí. Venturino hablaba de China, Rusia. Creo que es interesante esa discusión, porque es una de las discusiones que hay. Porque se habla de China y Rusia para decir que Maduro estaría habilitando una intromisión imperialista por parte de China y Rusia y Venezuela. Bueno, Sí. yo quiero decir algo claro con eso. El imperialismo es el gobierno de Estados Unidos. El imperialismo está en Estados Unidos y en Europa. El 82% de las multinacionales en el mundo son de origen estadounidense. Rusia y China no son imperialistas. Y los gobiernos de Rusia y China hacen convenios en el marco legal vigente en Venezuela con el gobierno de Venezuela de colaboración en un montón de áreas económicas, políticas, militares, de ayuda humanitaria, porque mandaron medicamentos, mandaron alimentos. Y Cuba, a diferencia de lo que salió a decir Trump, mintiendo, diciendo que Cuba tiene tropas en Venezuela, que es mentira, el gobierno de Cuba salió a decir que no tiene ninguna tropa y que lo que tiene son médicos. Entonces Cuba manda médicos, mientras Estados Unidos trata de invadir. Bueno, ahí queda clara la diferencia. ¿A quién le importa la humanidad? ¿A quién le importa que la gente de Venezuela esté bien? ¿Y a quién le importa robarse el petróleo de Venezuela, que es el objetivo del gobierno de Estados Unidos? También estamos con Valentina Blasi, gracias por venir en este primer día de mayo, el Día del Trabajador, y queremos, como vos, como dirigente del Partido Obrero, ¿qué pensás también de esta situación? Cortito, ¿qué pensás vos? ¿Hay dos Venezuelas o hay una sola? Estoy escuchando con mucha atención. Por eso te Merezco pregunto un también. minutito de intervención. Miren, primero lo siguiente. En el día de ayer hubo otra intentona de golpe de Estado en Venezuela. Y esto es un hecho que debe ser repudiado de por sí. Tenemos al imperialismo yanqui, yo coincido plenamente con que detrás de la política de aquellos que son los títeres que ejecutan este intento de golpe de Estado que se dio ayer con Guaidó a la cabeza, lo que hay es el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, que están digitando una estrategia política para Venezuela. Pero no es que lo digo yo no tengo ningún tipo de coincidencia política con Juan Marino, con otras personas, sin embargo coincidimos en que acá hubo Es que hay un golpe de Estado Estado. buenos y golpe de Estado Eso malos. quería A ver, preguntar José. yo. No, pero a ver, No, no, el golpe de puede Estado ser. es Acá golpe hubo de un Estado. golpe de ¿Por qué Estado. no? Y en la política argentina hemos escuchado las adhesiones al golpe de Estado y muy poco hemos escuchado las posiciones de repudio tajante cuando somos un país que está teniendo un vínculo con los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional que nos puede llevar a una situación política realmente muy límite en A ver, nuestro José, país. ¿por qué no fue un golpe Por lo de Estado? tanto, perdóname, quiero Sí, terminar el dale. razonamiento. Por lo tanto, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, un golpe de Estado se repudia. Así Se como repudio repudia, yo el del se 92 defiende y el la del soberanía de 84. los pueblos y yo te lo digo desde una posición de una corriente política que jamás defendió al chavismo ni a Maduro. ¿Por qué no fue Lo un golpe estoy de diciendo Estado? desde una posición política que repudia la política imperialista como sin lugar a dudas uno de los mayores problemas que tienen los pueblos de América Latina, que los llevan al hambre, a la miseria y a la desocupación. Argentina está viviendo eso en carne propia. No, Se Venezuela está acaba de viviendo eso habilitar primero. que el Banco Central Venezuela vuelva a salvarle las papas con fondos, incluso también del Fondo Monetario Internacional, a la clase capitalista, a los financistas, etcétera, y el pueblo se va a hundir con esta estrategia económica. Entonces, yo solamente quiero decir lo siguiente, el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner, el hecho de que diferentes dirigentes de este país no se hayan pronunciado en contra del golpe, y peor aún, Massa, Urtubey, Está bien, Pichetto, pero- todo el Está, conglomerado pejotista esté pronunciándose Vanina, a favor, vamos a volver con vos. augura Vamos a volver políticamente con vos. algo muy difícil para este Pero país volvamos porque ellos se Está postulan como un clarísima, recambio está en este clarísima país. tu consigna, vamos a volver con vos. José, ¿qué querías Sí, decir? te decía, en síntesis, para hacer el cuento corto, las elecciones fueron viciadas porque se salieron del marco constitucional, se adelantaron porque decreto presidencial, porque sí o sí el Poder Legislativo lo inhabilitó el gobierno, porque sí o sí se inventaron una ley, se inventaron una asamblea y lo hicieron así. Desconocieron el otro poder que fue electo con la voluntad del pueblo en el año 2015 y decidieron adelantar elecciones, todo el tema. Para nosotros está viciado.
Para un sector de la oposición pasa muy parecido que en Argentina hay 3 fuerzas, ¿ok? En la fuerza que está, la minoritaria opositora, Sí. que la acompañó Henry Falcón, que fue candidato a la presidencia de la República, que fue quien participó y se midió contra Maduro y no llegó al 1,5 millones de votos, eso hay que decirlo y lo reconozco, ¿ok? Fueron, digamos, quienes quisieron dar legitimidad a los ojos de la mayoría de la oposición de nuestro país. No fueron legales Pero a ver, ¿sí o no? Ayer, ¿fue un golpe de Estado? No, porque Está no bien, había un Modesto. presidente electo. Maduro no es un presidente legítimo y la Constitución te enmarca que el 10 de enero del año siguiente Perfecto. tiene que haber un presidente y fue Guaidó porque era el presidente del Parlamento electo legítimamente. Modesto, sí, tu análisis. El muchacho venezolano está ejerciendo su sagrado derecho a la fantasía. ¿Por qué? Porque es fantasía y es fantasioso el modo como asume la realidad. Es casi una disociación psicótica con la realidad. Entonces tiene que asumirlo, como todo psicótico, la fantasía como respuesta para compensar. Porque si no, se vuelve loco, si no, no tiene racionalidad de ningún tipo. Y hasta la fantasía tiene que ser racional. ¿Ustedes saben con cuántos votos fue electo Juan Guaidó? Como segundo en la lista. No. 192.000 votos. Irrelevante. ¿Saben cuántos votos? 192.000 votos del pueblo. El Capriles sacó 3 o 4 millones de votos del pueblo. ¿Saben cuántos votos del pueblo también eligieron a Maduro? ¿Cuántos? El año pasado, 6 millones y un poquito más. Pero para el muchacho que está en el estudio, los 6 millones no son del pueblo. Hay que excluirlos, no solo en el voto, hay que excluirlos de todos los derechos, porque no pertenecen al pueblo para ellos. Y al revés de lo que dice el otro muchacho, el no reconocer la realidad sería que yo diga que no hay hiperinflación, que diga que no es el país que más decreció en PBI y que diga que no hay los 3 millones de emigrados que certifican ACNUR. Eso sería no estar en la realidad y no reconocerla. Como estoy en la realidad y la reconozco, lo que hago es partir de los resultados para estudiar las causas que condujeron a ello, como haría cualquier científico o cualquier médico con un diagnóstico. Lo que tú haces es payasería intelectual vestida de academicismo barato que no se funda en ningún argumento, ni siquiera empírico, porque no tiene ni es muy siquiera la fuerte. posibilidad Ahora, Modesto, de fundarlo empíricamente para poder sostener una opinión. Mi opinión se funda Modesto, en los 14 libros que he escrito sobre América Latina y Venezuela sobre todo, Está bien. en hechos para criticar al chavismo o para Está bien. sostener al chavismo Déjame- frente a Estados Unidos. Modesto, déjame La dar diferencia información es esa, que... yo analizo las causas, no el resultado. Modesto, El déjame dar resultado información que siempre va a está estar. llegando desde Venezuela y que tiene que ver con que están rodeando la Carlota, esa base aérea que está en Venezuela tan importante para los militares en Venezuela y que sigue la represión oficialista sobre los manifestantes. Le quiero preguntar a Juan Venturino si Maduro ganó por elecciones o no ganó por elecciones a raíz de lo que dijo Modesto, perdón. Se me mezcló Maduro y Modesto, Claro. se me mezcló todo. Juan Venturino. Yo creo realmente la discusión se desvirtúa, realmente. Me da la sensación de que estamos opinando sobre un partido de fútbol que ya se terminó. La realidad es que Venezuela está en una situación insostenible. Está bien, pero Maduro llega al poder, ¿elegido por el pueblo o no? No, una cosa es cuando llega y otra cosa es cuando se perpetúa en el poder. Pero los 6 millones de votos que decía Modesto, ¿son legítimos o no son legítimos? Vamos a suponer que él arrasó en las urnas. Vamos a suponerlo, vamos a tomar como válido este presupuesto del señor y que es así. De cualquier manera, si salen a la calle los venezolanos, se expresan pacíficamente y son reprimidos por la policía, entonces nosotros tenemos un problema grave en Venezuela. Todo lo demás lo podemos seguir discutiendo horas. Y otra cosa que quisiera, digamos, reflexionar colectivamente es, si estuviera tan bien la situación de Venezuela, si realmente estuviera todo como dice Modesto, ¿por qué llegan videos, audios, gente que viene acá y nos dice que la situación es insostenible? A ver, que responda Modesto. Esto es lo que Es quiero saber. insostenible. ¿Por qué? Claro que es insostenible. Entiendes que no soy disociado como tú. Es insostenible. La diferencia es que yo digo, informo que es insostenible. Lo he dicho mucho antes que los que lo dicen ahora, pero analizo las causas que condujeron a ese grado de insostenibilidad. ¿Y Bien. quiénes son los culpables? Porque no el mundo no crea guerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial y las 37 guerras
entre 1945 y 1998 no las creó el mundo, las crearon los imperios para expandirse. Estados Unidos tiene un plan de guerra con Venezuela que es inevitable, y Maduro está cometiendo un grave error en seguir atado a la geopolítica y la geoeconomía de Estados Unidos. Si no se desconecta de esa geoeconomía, de ese espacio territorial, Maduro, que no significa mudar territorio, no tendrá opción ni como presidente ni el país como nación, porque Estados Unidos se la juró, es lo único seguro que se puede decir hoy públicamente. Estados Unidos va a invadir, va a dar un golpe o va a destruir como pueda al gobierno venezolano de manera inevitable, excepto que haga lo de Fidel Castro y los cubanos en 1962. Si hacen eso, se salva, si no, no. Déjame preguntarle a los otros invitados, a Valentina, si Maduro llegó a través del voto de esos 6 millones, si son válidos sí o no, y a Juan lo mismo. Mira, no hay ningún proceso político que se pueda analizar, un proceso y un régimen político, porque Maduro constituye un régimen político, no es solamente un presidente electo recientemente, constituyen un régimen político. Entonces, yo adhiero a que sin lugar a dudas, digamos, tiene que ver el proceso político que está en discusión en Venezuela, es legítima la discusión sin lugar a dudas. El problema es que hay que meter a Estados Unidos en esto, y Modesto acaba de decir algo que es muy importante, que es la propia conformación del gobierno chavista en alianza con intereses económicos estadounidenses, que si no se cortan, que están dentro de este juego y de toda la problemática. Pero por supuesto le entregó parte del petróleo a empresas norteamericanas que cuando empezaron a presionar con la incursión militar dijeron, momentito, porque nosotros tenemos intereses económicos en este país. ¿En este punto? Sí, claro. De hecho, el gobierno de Venezuela recientemente promovió la denuncia judicial y luego la justicia actuó de gente que dentro de la empresa petrolera estaba robándose literalmente la plata del petróleo. Bueno, ahora están encarcelados. ¿Qué pasó después? El gobierno de Trump le dio Citgo, que es la filial de PDVSA, la empresa petrolera estatal que está en Estados Unidos, a la gente de Guaidó. O sea, que se robaron lo que tiene Venezuela de petróleo en Estados Unidos, se lo robaron directamente y se lo dieron a Guaidó. Ahí hubo una ruptura evidente, muy clara, y todo lo que dice, las observaciones que hace Vanina tienen algo de cierto. Y lo que yo quiero destacar de su primera intervención y coincidir es en la necesidad de defender la unidad contra el golpismo. Y yo coincido con Vanina y con el Partido Obrero. Déjame que termine con esto. Terminemos rápido. En que tenemos que reclamarle a toda la dirigencia política de este país que no se ha pronunciado todavía, que se pronuncie contra el golpismo y la intromisión de Estados Unidos y denunciar a Macri, a Pichetto y a Massa, los que se colocan del lado de Guaidó y de Estados Unidos. Bien, pero tenemos imágenes, Vamos a ver, Carlitos. ponela por favor. Diré, ahí Impresionante está. Entonces lo que sucedió el día de ayer, lo que pasaba hoy a la mañana en Caracas. Pará. Ponelo acá. Esto. Sos de derecha, sos de izquierda, sos de arriba, sos de abajo. No importa, muchachos. No importa. Acá hay vidas humanas. Acá hay personas. No importa si uno está a favor o en contra. Hay cosas que no pueden suceder. Hay cosas que no pueden estar en esto. Pero no existe en el mundo eso que estás diciendo. Disculpame la problematización del problema. Pero puede existir esto. Pero lo que tenemos que analizar... Por supuesto que existe en todo el mundo. No, pero no se puede matar gente. Es una tragedia. Estamos hablando de vidas humanas. Pero estoy de acuerdo con vos que no quiero que maten gente. Lo que te estoy diciendo o la ideología de es que esa realidad de violencia es la que... Es el final de la historia de una realidad económica y social de violencia que termina de esta manera. Ninguna violencia. En todo el mundo. En todo el mundo ocurre eso. Esto no puede pasar. Los que mueren son laburantes, son en la Argentina se le va a pagar. En la Argentina con la plata del trabajador. Pero tampoco se le va a pagar. Se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional a sus intereses y a los grandes bancos, etcétera, que están ganando con la bicicleta financiera en la Argentina. Estamos discutiendo si Estados Unidos y Rusia. Estamos discutiendo una pelea de poder, mientras tanto, más allá de cómo piense cada uno, siguen matando tipos inocentes. Carlos, hace 2 días que estamos discutiendo muriendo, si hay golpe de Estado bueno, golpe de Estado malo. No. Si a la policía se le escapó un perdigón adentro de la oreja de un militante. ¡Tremendo! Bueno, es lo que... Pero ¿cómo evitamos esto, Luis? Bueno, es ¿Cómo lo que José, pasa. Juan, pero es que Modesto, me da la sensación de que haciendo alianza con el gobierno de la los causa Estados Unidos, un gobierno como mira, el de Venezuela estamos puede salir adelante. Perdón, José, te escuchamos.
Sí, no, mira, yo de verdad que en parte yo compagino un poco, creo que lo que él quiere decir es que llegar a estas instancias no es necesario porque al final quien paga es el pueblo. Yo creo que hay un grupo de personas, estoy convencido, hay un grupo de personas, yo fui parte de esos jóvenes que hoy están allí, que quieren un cambio de gobierno, que lo manifiestan, que hay un grupo de represores, que si bien es cierto, hay otros que Guarda que también pasó al revés, ¿eh? Por eso Ojo, te digo, ojo, voy a eso. Hay grupos que responden. O hay grupos que plantean. Ojo que Trump también te manda. No solo responde. No solo. No, Acá no también solo te manda. pero van al choque. Estaban a favor de Venezuela, Vamos a englobarlo y Desde decir la que cruzada. vamos Por a eso englobarlo. digo, basta con los que son inocentes y los que son laburantes. Basta No, con no, esto. pero te puedo Sí, decir pero algo. para- Vuelvo perdóname. otra vez con algo. No pertenezco a una corriente política que defiende el Pero no régimen importa chavista. cuál. No importa, sí que importa. No, pero porque estamos hablando hoy de vidas estoy en humanas. contra del golpe porque te puedo asegurar que la incursión militarista norteamericana en los países de América Latina es efectivamente un cáncer para los pueblos y los trabajadores de América Pará, Latina. pero- no no, para no, muchos pará, gobiernos que Vamos a terminan hacer- tomando puede un que helicóptero tengamos- y se van. Puede que Ahí tenga tenemos razón, razón. porque Vamos ciertamente... a hacer la pregunta al revés. El problema es no es ese. Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Vale la vida de una persona discutir sobre ideología? ¿Vale o no vale? Yo estoy, primero, seguro que no. Me da la sensación, por eso le quería preguntar a Modesto, ¿cuál es la solución? Porque en última, vamos a suponer que importe poco lo que piense Modesto, importe poco a la gente que está desesperada, lo que piense Venturino de la situación de Venezuela. La pregunta es cómo se resuelve. Si realmente De la manera situación muy no da para más, De porque manera no da muy para sencilla. más. ¿Cómo de se manera hace, muy Modesto? sencilla que resulta complejo aplicar. Uno, Estados Unidos tiene que retirarse de sus intereses en Venezuela, dejarla libre para que resuelva de manera soberana sus problemas. Segundo, eso significa que la oposición venezolana, que tiene derecho a ser oposición, la de derecha y la de izquierda, tiene que respetar los resultados así no les guste y no los favorezca. Si respetan eso, entonces puede haber una primera fase de normalidad. Tercero, no puede haber asfixia económica ni estrangulamiento, como las palabras que ha usado John Bolton, estrangular a Venezuela. No puede haber eso, porque entonces luego el resultado es lo que estamos viendo, y no solo con Venezuela, ya lo aplicaron con muchos países en el mundo, y el resultado fue destruir esos países. Entonces no hay solución para Venezuela si no se comienza por esas dos primeras cosas. Si se logra eso, entonces Venezuela tiene la posibilidad, que se llama tiempo y recursos, para reordenar su economía, reordenar el Estado y volver a Sí. Entonces, encauzar A ver, el desarrollo económico José. para Necesito- alcanzar lo que alcanzó segundo, hasta el Juan. año 2012, cuando Naciones Unidas Sí. la colocaba como el segundo salario más alto del continente después de Argentina. ¿Cuál? Y el Pero qué primer, barbaridad. el No. país que tenía mayor fenómeno. integración social en términos de fenómeno, salud este y hombre. Modesto. educación. A ver, José, ¿hacia dónde se encamina tu país? Y No, respondele a primero Modesto, déjame, por favor, te pido, por favor, déjame responderle dos cosas. Lo primero, tiene razón, todos los golpes comienzan y terminan mal, y esto es Sí. consecuencia de un golpe de Estado de Chávez que inició toda esta porquería. Es lo primero que tengo que decir con toda la responsabilidad del mundo. Lo segundo, sí, el salario más grande. ¿Dónde consigues el dólar a 10 bolívares que en Venezuela? ¿Dónde lo consigues? O sea, yo quiero que alguien me diga a mí esa cuentica que sacaban de que dividían cuando tenemos un cepo cambiario. ¿Cómo tú vas a sacar una relación cuando tienes un mercado negro abrumador que hoy día el precio del dólar en la calle es 700 veces lo que cuesta supuestamente, los ¿Por qué no 7.000, se lo perdón, preguntas veces a lo que dólar cuesta el chileno? dólar oficial. ¿Por qué no Seguro se es lo preguntas Trump a dólar que chileno? mandó sus ahorros a ¿A qué Venezuela país te vas a acordar? para vender los ¿A dólares. qué país te vas a acordar? ¿Ah? ¿A qué país te vas a acordar el que estás planteando? Mira, la verdad No, porque que- hay una cosa que yo no entiendo, y es, quizás es por mi ignorancia inocultable. Sí. Digo, muchos hermanos venezolanos critican a su país, obviamente, y están cómodos en la crisis argentina, sin derechos laborales, pedaleando por una bicicleta 12 pero horas para cobrar. la crisis no, venezolana es Pero- No, no, está bien, te no, dice. es que no hay punto de hay un comparación. tema de magnitud. No, 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 Hay no, un tema no, de es que magnitud. además- No, no, Pará, no. pará, Voy a- pará. No, voy a otra cosa. Quiero darte algunos ¿Puedo datos, cerrar? algunos Pará, datos pará. económicos. ¿Puedo cerrar la idea? Cierra Luis y ¿Puedo después cerrar la idea? Juan. Sí, dale, dale. ¿Cuántos hermanos venezolanos te dicen, ¿de qué te quejas vos? No, sí, a ver. Bueno. A ver, la inflación en Argentina va a cerrar, suponemos, 45%. En Venezuela va a ser de 10 millones de Desde ya. inflación. Pero La pregunta, caída del pero no PBI. Esperá, Modesto, esperá que termine porque Juan. no dejas hablar a nadie. Esperá, Modesto, que no dejas esperá hablar a que nadie. termine Juan. La caída del PBI Argentina va a ser de este año de 1,3. En Venezuela va a ser de 25%. Hay un tema de magnitud que no se puede comparar la crisis argentina, que es profunda,
con la crisis de Venezuela, que es una crisis terminal. Económicamente hay un tema de magnitud. Venezuela está en una crisis terminal. Y otra cosa, acá hay un tema también que tiene que ver con la violencia que se vive. Ayer en una entrevista radial me decían, bueno, Caracas era violenta hace 20 años, ya no se podía salir de noche. Perfecto, vamos a tomar también ese dato como válido. La situación venezolana de hoy, te lo dice cualquier venezolano que está viviendo hoy en la Argentina, dice, yo estaba con miedo a todas horas, no podía ni siquiera frenar en un semáforo. Pero insisto, porque una moto al lado... datos económicos. Les encanta, o sea, a los hermanos venezolanos les encanta la Argentina de la crisis. Digamos, estoy muy... Imagínate cómo deben estar. A ver, bueno, imagínate cómo deben estar allá. Permíteme y te respondo con toda... Perdón. Necesitamos más venezolanos. Más que vengan pero a trabajar en Argentina. Si me permite, te respondo. Perdón. Lo que necesitamos es un poco de tranquilidad para que podamos hablar todos. Sí. Bueno. Ahora le toca a Modesto. Modesto, ¿dónde estás? Y decime vos algo. Quiero comentar lo siguiente. Todo lo que decimos sobre el resultado al que han llevado como desastre la economía venezolana y su vida social es verdad. Con todo y eso, es incomparable el grado de inviabilidad que tiene Argentina respecto de Venezuela. Venezuela, su economía y sociedad son viables a pesar del caos en el que está ahora. Argentina, el gobierno de Macri la convirtió en inviable por las próximas dos generaciones. Por una razón sencilla, Venezuela no tiene deuda, o la que tiene la pagó y le queda muy poco, y Argentina fue endeudada por 2 generaciones seguidas. Le debemos todo a los chinos. Cualquier persona. Le debemos todo a los chinos. Esperá, Modesto, que Juan te quería contestar. Yo quiero decir Perdóname, Rochi, Juan quería contestar. que estoy de acuerdo que Argentina tiene un endeudamiento por encima del que debe tener. No es endeudamiento, es inviabilidad. Inviabilizaron al país. Bueno, pará, Modesto, déjalo hablar a Juancito. Pero no tiene la crisis humanitaria. Pero la va a tener y peor, es una Bueno, pero déjalo contestar, Modesto. Modesto, por favor, déjalo contestar a Juan. No me dejaron terminar. Entonces, ¿para qué me preguntan? No, dale. No te enojes, Modesto, Pará, Carlitos, dale. Sí. Modesto, terminá, pero cortito, un título. Así podemos seguir con el resto. No, título no puedo. Yo comento. El grado de inviabilidad que existe en la economía argentina y en su sociedad que va a afectar al Estado político es 100 veces superior al grado de crisis que tiene Venezuela. Venezuela puede reponerse. Argentina no podrá reponerse en 20 años. ¿Por qué entonces Argentina tiene un riesgo país de 900 puntos, que es muy alto? Y Venezuela tiene uno de más de 5.000. ¿Por qué, 7.000. Porque lo designa, por eso ya se sabe. Me extraña que ustedes viven de la información. Pero queremos tu opinión. No lo saben. No importa, dale queremos escucharte a vos. A ver, ¿qué análisis? Ustedes saben que la ecuación para el riesgo país es deuda respecto de PBI. ¿Sí o no? Sí. ¿O no lo saben? Sí. Muy bien. ¿El riesgo país? No, tiene que ver con otra cosa, no. No, señor, el riesgo país se determina por la ecuación matemática. No tiene nada que ver, Modesto. No tiene nada que ver. ¿Con qué tiene que ver? Es la diferencia entre el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y otros bonos, digamos. En el caso de Argentina, el rendimiento es más alto. Está bien, pero pará. No tiene nada que ver, Modesto. Pero pará. Analizar la historia, la economía no, Modesto. Claro, no sabes nada de Modesto, economía. déjame hacerte una... Modesto, ¿me escuchás? Déjame hacer una pregunta. De economía no sabes nada. Cualquier economista serio consulta a un economista serio y te dirá eso, es una ecuación. No, nada que ver, nada que ver. Modesto, Nada que ver, agarrá los libros, Modesto. No muerden. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir ordenando un rato de la discusión. Yo quería saber, a los que estamos acá, a los que tienen la posibilidad de viajar, si alguno se iría a vivir a Venezuela y si otros no se irían a vivir a Venezuela. Porque también es esto, porque uno también tiene que conocer a dónde está. ¿Irías a vivir a Venezuela? Juan Marino. O cualquiera de los dos. A luchar y junto a los trabajadores venezolanos para resolver esta crisis en los términos que los trabajadores venezolanos merecen y no en términos de tener políticas tributarias con los norteamericanos, o sea, que te irías a luchar me iría a cualquier latitud del mundo, digamos. Juan. Sí, de acuerdo con ella. Totalmente, nuestra patria es la humanidad, como diría el Che Guevara. Pero aparte quiero decir una cosa sobre eso mismo. Justamente por eso, no podemos permitir que nos estén dividiendo. Porque acá lo que se está significando es como si hubiese una discusión de venezolano contra venezolano, argentino contra venezolano, argentino contra argentinos. No, la grieta. Basta. Pero claro,
acá no es una discusión. Vamos, esa es la discusión. Acá no es una discusión entre venezolanos versus venezolanos, argentinos versus argentinos. Acá es una intromisión y una agresión de Estados Unidos contra toda América Latina. Pero a ver. Entonces, América Latina se tiene que unir contra eso. A todos nos causa... No nos gustan esas imágenes. ¿A alguien acá le pueden gustar esas imágenes? No, a nadie. Vamos a poner de nuevo para ver esas imágenes. Entonces, Entonces, podemos analizar el contexto en el que ocurren esas imágenes, por qué ocurren esas imágenes, o por qué ocurren imágenes como la de ayer. Yo estaba acá en este programa ayer, en este canal, perdón, el programa que viene después, cuando pasó lo que pasó en la Embajada de Venezuela, donde le dispararon a la cabeza a un compañero que estaba manifestando con nosotros en la Embajada, la bala de goma, ahí está. Yo estaba acá, vimos las imágenes, la sangre en el piso, el compañero... Danese, ¿no? Pero pará. Danese, el compañero danese. Te pregunto, ¿es danese ese? Sí. Ese danese... No, pará, déjame no paro nada. No paro nada, es un agresivo. Y es un maricón. ¿Cómo? Es un maricón, lloraba. Bueno, pará. Maricón, así te lo digo. Maricón. Está el video y ponelo. Cuando increpaba a la policía y el cordón policial. Son todos guapos. Después se ponen a llorar. Me paro en el medio. No, tenemos que discutir. Fíjate el tatuaje que tiene en la espalda. Discutimos bien. Una bala de goma. Le metieron una bala de goma adentro de la oreja. Recién hace poquito no es una bala de goma. El arma esa es de pinball. Pero a ver, está bien, pero es una... Yo tengo el parte médico. Bueno, pero sangre había. Le dispararon pará, dejalo que explique. a la cabeza, a corta distancia, con un rifle que dispara bala de goma, le entró una bala de goma en el oído, hace poquito le hicieron la intervención quirúrgica, por suerte le pudieron sacar la bala de goma. ¿Qué hizo el gobierno? Al cual responsabilizamos esa situación porque fue un operativo conjunto de la Federal y de la Policía de la Ciudad, o sea que Bullrich y Santilli son responsables, en vez de poner a disposición de la justicia los videos para identificar al policía que ilegalmente disparó a la cabeza contra los protocolos vigentes, o sea, ilegalmente, ¿qué hicieron? Fueron y esposaron al compañero en el hospital y lo acusaron de resistencia a la autoridad. Es una vergüenza. Sí. Hoy en día, ahora, hay compañeros presos por la movilización. Me encanta ese comentario. Por la marcha Plaza de Mayo. Lo tienen que jugar de inmediato. Basta de repetir, es indignante lo que hizo el gobierno ayer con la represión. Para mí es ejemplar. Perdón, José. Lo que dijo el compañero, honores al mérito. Para mí, honores al mérito. Pará. Dale, Horacio, decí vos. Vamos a ver la imagen de la que estamos hablando. Para que y al productor ejecutivo que paguen la imagen, que pongan la imagen de ayer para ver lo que hacía este individuo, ¿sí? Que después, obviamente, fue ¿Seguimos herido. a lo de Maduro? Sí, Individuo y ciudadano, lo mismo. Yo tenía una pregunta para Modesto. Recién Juan Marino decía que está Estados Unidos detrás de todo este conflicto, que no es una guerra entre venezolanos. Pero yo te pregunto, está José acá, y hay muchos venezolanos, yo tengo colegas venezolanos que sigo, que hablamos continuamente, y me dicen que no está Estados Unidos detrás de ellos, sino que por motus propio y por lo que están viviendo ellos, están saliendo a las calles. Bueno, ¿cuál es tu respuesta frente a eso? Bueno, que lo lamento por ellos que tengan tanta ingenuidad para sobrevivir en un país en caos y no entender nada de lo que les ocurre ni a ellos ni al gobierno, ni a sus enemigos en el gobierno. Porque si una persona está en Haití o en Siria y no entiende que Estados Unidos está detrás de toda la destrucción de esos dos países, como lo va a estar detrás de Bolivia dentro de pocos años, porque le excede y les molesta que haya crecido y prosperado tanto, y no lo van a querer permitir, por ahora están con Venezuela. Bueno, entonces lamentaré que el próximo boliviano que no entienda eso siga creyendo en la fantasía de que Estados Unidos no está metido detrás de eso. A ver, José. No, señor, no puedo. Ya no. Bueno, Juan. Sí, yo quiero decir nuevamente, partiendo de la base de que todo lo que dice Modesto es cierto y recreando, haciendo un esfuerzo intelectual enorme, para pensar en que lo que está diciendo tiene que ver con la realidad, igual no me pudo dar la respuesta de cuál era la solución. La fantasía de Estados Unidos retirándose, también tendríamos que pensar qué hace Rusia ahí, cómo son las deudas que tiene Venezuela con Rusia, cuál es la intervención y sobre todo también cuáles son las deudas que tiene con China y qué es lo que está haciendo China. Ya las pagó. A ver, fue un error, pero ya las pagó. No, pero permíteme. Hay algo que es básico de manual de que existe la televisión blanco y negro. Es muy cómodo ir a Estados Unidos, hasta es simpático. Lo decía el ingeniero, que se vayan a Cuba. O sea, la gente toma como normal que Estados Unidos rija su vida y de hecho
Te lo dicen Y los tú asumes economistas. como normal ¿Por qué no que tienen tiene inflación? nada que ver. Porque tienen la maquinita de los dólares. No, es la realidad. Es como que la clase media, en Venezuela y en Argentina, le molesta más los pobres que la opresión de Estados Unidos. Es el mundo que nos toca. Perdón, seguimos con el tema del... Si te vas, Juan, a vivir a Venezuela, ¿te vas a vivir, momento, ¿te gustaría ir a vivir? En esta situación no, por supuesto. José, ¿volverías Bajo a ningún Venezuela? concepto. Y volvería, si vuelvo, es a luchar. Y a luchar y me pondría a la par de los que hoy están allí en la televisión y... Te tendrías que enfrentar con ella. Pero decía, a ver, a ver, José, ¿qué tiene que hacer? Arriesgando tu vida, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esta A ver, hay que estar... A ver, yo a veces me pongo... Porque la Dejalo cerrar, injerencia dejalo cerrar y estadounidense en Venezuela es incuestionable Está para bien. cualquier analista Pero político déjalo- del mundo, no para nosotros. Déjalo Entonces, cerrar y después Pero por la más de que China uno y la lo de niegue, Rusia. está luchando o está haciendo algo en el campo de los intereses económicos y políticos norteamericanos. Eso No es lo son que los están mismos haciendo. intereses No, los de Rusia yo lo y que China, pido por es- ejemplo. Para nada. Yo Pero lo que porque pido no es que se significa lo mismo rompa- la economía mundial. Yo lo que pido es que se rompa digamos, esta secuencia gubernamental que indudablemente ha venido siendo cóncava, ha venido yendo de más a menos, de menos a más, de más a menos y siempre tocando un punto cada vez más bajo, que ha llegado a la situación donde un salario no te alcanza para comprar un kilo de fiambre al mes. No alcanza. O sea, esos son los puntos que yo llamo críticos. Es realmente que necesitas tomarte una medicina porque te duele la cabeza, tengas que cortar un pedazo del pasto que te dice la abuela que tomaba en la década de los 30 porque no hay medicina. Entonces son cosas bastante objetivas y puntuales. Con respecto a lo que decía el compañero, no es que nosotros tengamos una fijación norteamericana, lo que yo voy es que uno no puede tener doble moral, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir que Estados Unidos doble moral? es una porquería siendo chavista, revolucionario, pero después se van para allá, a vivir allá. ¿Por qué ¿Cuál se es van tu para allá? postura? ¿Vos No estarías solo eso, conforme? en No, realidad, yo no estarías soy, yo no soy pro conforme. yanqui ni en contra de los yanquis. Mi postura Además- es la siguiente: si yo digo, por ejemplo, Argentina es una porquería, ¿qué hago yo acá? Es A ver, una pregunta. no yo solo como eso. extranjero, yo como extranjero. No solo eso, un dato de análisis. Es el principal comprador del crudo que exporta, o sea, el principal producto que produce Venezuela es petróleo. ¿Quién es el principal comprador mundial de Venezuela? Primero Estados Unidos. Después le sigue, La gente que se muy está- atrás, doctor, la gente que Rusia. se pelea en las calles Ya dejó está más de ser, allá de ya no todo es eso. más. No, pero Entró esto en la tiene- violencia de pensar que los enemigos son los cubanos, Claro. los morochos, los senegaleses. Y por ahí vamos. Está hermoso el mundo que estamos A ver, hablando. Modesto. No, pero no entiendo el... Modesto, ¿estás ahí? Que está Sí. desinformado. Estados Unidos cerró la compra al gobierno venezolano, algo que el gobierno venezolano ha debido de hacer desde el año 2005. Y Chávez no se atrevió, Maduro menos. Cerrar la relación comercial con Estados Unidos. Al no comprenderlo, Estados Unidos aprovechó esa debilidad y la convirtió en fortaleza para ellos y ahora terminó casi invadiendo Venezuela. Pero ya Estados Unidos no le compra a Venezuela, no solo no le compra, le robó, le expropió la fábrica venezolana de PDVSA en territorio norteamericano, la Citgo, se la robó, se la quedó y la rifó en un mercado local. Modesto. Entonces ya no es así, por eso le vende a China, le vende a India y le vende a Rusia y a otros países. Modesto, ¿vos te irías a vivir a Venezuela? Sí, obviamente, ¿no? Por todo lo que Sí, está a diciendo. combatir a gente que opine como ustedes, sí, con toda seguridad, y a combatir a Estados Unidos contra los planes de invasión a Colombia y Bolsonaro, también me iría, sin duda alguna. ¿Vos crees que el resto de los países en Latinoamérica están en, ¿cómo te puedo decir, en fila atrás de Guaidó o no? Hay 15 o 13 que están detrás de Guaidó. ¿Y por qué están detrás de Guaidó? No países, gobiernos. ¿Y por qué 15 están gobiernos pero está bien, están detrás son de Guaidó. representantes de esos ¿Sabes países, cuántos nos guste o no, ¿sabes son representantes? cuántos son en América Latina? Está bien, pero ¿por qué están atrás, No, más está allá de bien. que sean Hay gobiernos? que saber cuánta es la diferencia. Hay 33 gobiernos en América Latina. De los 33, 15 apoyan o 13 apoyan a Guaidó. Del mundo, 52 apoyan a Guaidó. Entonces hacen la cuenta al revés para compensar por la vía de la fantasía la necesidad que tienen de atacar, de poner la relación a favor de lo que piensan y lo que sienten. Modesto, cortito. Ayer un analista internacional decía que hay dos escenarios posibles. O Guaidó va preso en los próximos días o Maduro va preso en los próximos días. ¿Crees que una de esas dos tiene que pasar para solucionar al menos esta escalada de violencia? La escalada de violencia no depende de Guaidó ni de Maduro. Guaidó es un payaso, un títere en manos de Estados Unidos. Maduro puede caer, Chávez murió y sin embargo se arreció.
Maduro puede ser sustituido mañana por Diosdado Cabello y va a continuar igual o peor. Es un acto de ingenuidad periodística, política y académica creer que Venezuela depende de lo que hagan o no hagan con Maduro. Maduro puede morir o renunciar mañana y el país va a seguir en el mismo dilema, porque es un dilema del Estado-nación oprimido contra el Estado-nación imperial. Ahora, bueno, se cortó. Juan, te quería hacer una pregunta. ¿Tiene solución Venezuela hoy en lo inmediato? En lo inmediato, ¿sí? ¿La tiene? Sí. Y creo que el primer gran paso para esa solución fue que el día de ayer se impuso la paz y que este intento fallido de golpe militar, porque fue con un grupito de militares violento, fracasó. Entonces eso creo que es importante, pues sobre la base de que haya paz, que se haya derrotado el golpe y que se abra un diálogo, se abre la posibilidad de una solución. Bueno, a ver, José, ¿hay posibilidad de diálogo? No, no hay posibilidad de diálogo porque el gobierno hizo con las posibilidades de diálogo de hace muchos años lo que quiso. Llamaba a un monólogo ridículo donde se dedicaba a Maduro a echar chistes, a hablar de lo que fue y de lo que será. Mira, proyectó que el país iba a ser Dubái. Y la verdad es que no llegamos, pero a nada. Estamos destrozados. Modesto, vos recién decías que esto... Ahora, yo quisiera hacer una dinámica distinta. Yo le quiero preguntar al compañero qué diferencia tienen los protestantes de acá Argentina con los de Venezuela. ¿No luchan por lo mismo ustedes? Es una pregunta muy personal. ¿No luchan ustedes por lo mismo? Porque nosotros lo que queremos es un país de posibilidades, es un país que pueda ir para adelante. Te pregunto, con todo el respeto que merece, de igual a igual. No, creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es, siempre vamos a defender el derecho a la protesta, y si hay situaciones donde hay actos ilegales, por ejemplo, lo que se está mostrando en las imágenes de una tanqueta pisando a alguien, eso tiene que ser investigado y la justicia tiene que actuar en esa situación. Creo que eso hay una coincidencia de todos los sectores. Después, ahí entra el análisis político, cuáles son los objetivos de cada movilización. No es lo mismo el objetivo de la movilización de ayer acá en Plaza de Mayo, que fue contra el FMI y contra los mercados y en contra de que el capital financiero internacional se robe a la Argentina. O sea que una protesta es genuina y la otra no, sería. El derecho a protesta existe. Hay Estado de Derecho, hay derecho a la protesta. Bien. Después se puede dar protestas con objetivos positivos, revolucionarios, progresivos, genuinos, legítimos para los pueblos, y otras protestas con objetivos reaccionarios. Cuando hay una movilización que es para apoyar un intento de golpe militar que es respaldada por Trump, no, el objetivo no lo compartimos. No lo compartimos para nada. O sea, la lectura es, Venezuela está condenada a Chávez y a Maduro, que además le bajó el poder, Dios se lo mandó, básicamente. No hay, porque el pueblo me da la sensación de que no lo está acompañando. Entonces, hubo elecciones. A Chávez, bueno, sí, discutibles, pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que es así. Entonces, resuelve eso y no tiene ninguna otra opción. O sea, no pueden elegir otra cosa. Claro, a ver, yo muchas veces escuché a dirigentes de la oposición decir que Macri se tenía que ir, que tenía que terminar su mandato antes de tiempo. ¿Por qué no es válido lo que está planteando? De hecho, el canciller de Venezuela acaba de decirle a Macri, por Twitter públicamente, le dijo, mira, Macri, no estés apoyando golpes, metete en Argentina porque si no vas a terminar como de la Rúa yéndote en helicóptero. Y estoy de acuerdo. Si Argentina es un colapso total ahora y el gobierno está colapsando ahora y Macri en vez de ocuparse de los problemas de los argentinos, habla de Venezuela, es un mal candidato en campaña, se va todo el tiempo de vacaciones. Entonces, ¿ustedes por qué no hacen lo mismo? En vez de preocuparse por Venezuela e ir a hacer desmanes ayer como lo hicieron, directamente ocupate por tu país. Nos ocupamos todo el tiempo de nuestro país. Pero ocupate de tu país. Y cuando marchamos por Venezuela para que Estados Unidos no invada un país de América Latina. Para pegarle, que Argentina va a estar mejor si Estados Unidos invade a venezolanos como él que no quieren el régimen dictatorial de este tipo. No. Sí, es así. Estás calumniando. Pero no estoy calumniando. Yo ayer escuché. Si los vi. No le pegamos a nadie. No vi la reacción, Mario, no vi nada. Vi todo. Yo ayer, vi todo. La policía fue a pacificar, ¿no? Ayer por la pantalla de Crónica veía orden, a una venezolana llorando, contando que su madre, su familia se están muriendo de hambre en Venezuela. Detrás de esa persona, reprimen, acá no. Un segundo. Detrás de esa persona, ¿está Estados Unidos? No. Bueno, entonces, pero a ver, la gente que está Entiendo manifestándose acá, ¿me entendés la relación? Entiendo lo que decís. Yo entiendo lo que decís y sé que hay mucha gente sufriendo en Venezuela y eso no lo voy a negar, coincido con vos y me preocupan esas imágenes, no estoy contento. ¿Pero no crees por que eso, está esa gente luchando acá en esta a Maduro mucho no le preocupa. Pero yo no estoy juzgando las aspiraciones individuales, la situación individual de las personas que marchan ahí, que pueden marchar por distintos motivos cada una en particular. Yo lo que digo es, bueno, analicemos quién usa esa marcha, qué objetivos políticos le ponen, quién la convocan, para qué, porque ahí entra el análisis político. Una persona llorando, lógicamente, está sufriendo, la está pasando mal. Ahora, a ver, pará.
se están cagando de hambre. Está bien. No tienen medicamento. Eso, ellos pelean. Acá también. Pero pará, a ver, preguntémosle acá a no. Modesto. Claro, Modesto, ¿qué Soy un respuesta bloqueo se le yanqui, da? ¿qué pretendés? ¿Qué Acá también. respuesta se le da a esa Modesto. gente? Bueno, Modesto, ¿estás escuchando? Estoy escuchando. Bueno, Horacio decía que en Venezuela no hay medicamentos, no hay alimentos, Que se hay están Que le muriendo pregunte a de la hambre. empresa que niega la venta. Que no sigamos hablando estupideces y no le preguntamos a las empresas que le negaron venta por 57 millones de dólares de en medicamentos. Yo le mando a mi hermano cada mes insulina, porque no puede comprarla donde siempre la compró, que era la empresa que la vendía, que la fabricaba y la vendía en Venezuela. Tu hermano vive esa en empresa Venezuela. está en Colombia y esa empresa recibió una orden para comprarle ¿Dónde y vive recibió del Modesto? banco norteamericano una orden de castigo si le vendía a Venezuela. Pregúntale a la empresa entonces, ¿por qué no hay medicamentos? Juan, ¿qué Igual querías ¿dónde contar? vive? Yo quiero saber dónde está viviendo Modesto. Bueno, pero. Es una realidad mucho más real que la tuya porque tú no manejas ninguno de los datos que tienen que ver con el resultado que se vive en Venezuela. Bien, además de eso, físicamente, ¿dónde estás, Modesto? ¿Qué importancia tiene o qué Y quieres, una porque relación en una de personal esas conmigo? sería, digamos, bastante trágico que estés hablando de Venezuela, de lo bien que están y que estés viviendo en Miami, por ejemplo. Esto es lo que digo. No vivo en Miami, pero ¿qué importancia bueno, tiene derecho a vivir para donde un quiera. programa No, de pero- televisión donde carajo vivo yo? Es Salvo que tú importante. quieras una relación personal conmigo y yo no tengo intereses homosexuales. Bueno, no, pero estamos, no No desviemos, vayamos de tema no porque es desviemos una la discusión discusión. seria la que está Me detrás. parece que es homófobo el tipo, ¿no? No desviemos. Además de incoherente Por homófobo. eso se lo presento no, acá. sí, estudiante. No. Ahora, yo pregunto. Perdóname, no desviemos la discusión porque estamos... La comunidad Por eso de quería lo que volver a se los dice. medicamentos. Frasca. Más allá de eso, Lo va a lo matar. importante es qué pasa en Venezuela y cómo se resuelve la situación de Venezuela, o si debe seguir así o no debe seguir así. Horacio. Frasca. No. Yo lo que le quería preguntar a Modesto, con respecto a la insulina que le está mandando a su hermano, y que dice que hay una empresa colombiana que no lo provee. No, norteamericana instalada en Venezuela. Bueno, que se fue a perfecto. Colombia. Hay otras empresas, no solamente esa. ¿Por qué no piden? No hay más, se fueron todas, hermano, pero infórmate primero antes de hablar. No. ¿Se puede comprar? No, o no? se puede Otro comprar. Bueno, pero a lo mejor no puede, a lo mejor el gobierno no puede comprar. Ah, no puede comprar el gobierno. $7, ¿qué vas a comprar? ¿Qué sé yo? No puede, a lo mejor Con le un sueldo pide... de 300 pero, pesos argentinos al mes, ¿qué vas a comprar? El gobierno puede comprar a otros si el países. gobierno... El gobierno si- quiso perdóname, comprar Modesto, 57 millones de dólares. Está Tengo la bien, copia pero de esos los 57 contratos. millones de Les dólares prohibieron. que lo invierta en otra empresa y en otro laboratorio que le traiga la insulina y los pero pará, medicamentos. Yo te hago porque una a lo mejor pregunta. el otro laboratorio también tiene la orden de alguna empresa interesada y le Los dice, bancos, si los quieren bancos insulina, reciben la que cada orden y insulina la transmiten paguen la 100 orden. millones de dólares y el gobierno no puede pagar. Modesto. También puede suceder. Hay intereses, como decía Juan también. Modesto, te Totalmente. quiero O sea, hay preguntar una intereses de los dos cosa. lados. A Sí, ver, José, dale. Modesto, te quiero preguntar una cosa, ya que tú eres tan analista y tan profesional y tan internacionalista. ¿Conoces a Rafael Lacaba? ¿Sabes quién es Rafael Lacaba en Venezuela? El nombre sí, no me acuerdo bien lo que hace. ¿Conoces a Rafael Lacaba? ¿Pero quién es? Dale, Pará, ¿quién es? Es un gobernador de la provincia de Carabobo. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el tipo dijo en un programa en vivo, en una entrevista, que había un bloqueo demasiado fuerte, que si no fuera por los recursos que le dio Maduro para traer unos autobuses de Estados Unidos, el periodista le pregunta, ¿cómo vas a traer cosas de Estados Unidos si hay un bloqueo y si no te están dando los permisos para importar nada? Y el tipo dice, me vas a rayar a mí. Es la respuesta Está bien, de... pero no se entiende. Es la ¿Qué única es lo que cosa querés que decir? estoy de No, acuerdo porque todo el tiempo me quieren pero ¿qué apañar. No La se única entiende cosa en la que porque estoy de hay mucha acuerdo gente que no contigo, sabe porque quién es te el puedo gobernador. Claro, responder lo que- de manera personal. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que se puede entrar o que no se puede entrar? Un municipio de los llanos venezolanos quiso comprar maquinaria agrícola de segunda. Argentina la produce de primera calidad y como yo estoy acá me usaron como mediador para comprarla. Llamo a la empresa en la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se hace la negociación y había que avalarla por Cancillería. Cuando va a Cancillería, Secretaría Económica, Cancillería le responde a la empresa de Pergamino, no se le vende maquinaria a Venezuela. ¿Cómo te queda el ojo? A ver, ¿Y por qué no pagan? ¿por qué no pagan? Pero ¿Por qué loco, se fueron las porque aerolíneas? ahora es porque Pará. no pagan. es a lo mejor... ¿Por qué no le pagaron a las Bien, aerolíneas? Modesto. La venta Perdón. y ahora es porque no pagan. ¿Qué Si tiene eso que es ver? así, es pésimo. Tenía la carta Es de pésimo. crédito. Modesto. Si eso es así, es pésimo, hay que condenar al gobierno argentino. Claro que sí. Exactamente. Enseguida vamos a estar debatiendo acerca de lo que está pasando en Venezuela. Modesto, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Gracias.